Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Aló, aló, aló. Buenos días. Sí, buenos días. Bien. Gracias, buenos días. Estaba probando micrófono a ver si ya se escuchaba bien. ¿Cómo están? Bien, sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, vamos a ver cuántas personas están. Aún faltan algunas. Bueno, esperemos a ver si ingresan otras personas. Iniciamos 10:30. ¿Listo? Bueno, de nuevo por acá. Buen día. Bueno, entonces, bienvenidos hoy al encuentro con la administración. Me presento. Mi nombre es Olga Patricia Tavares Morales. Soy docente de la universidad desde el año pasado. Estoy acompañándolos en el proceso de orientación y enseñanza en los dos programas de contabilidad y administración. Y pues en este momento vamos a compartirles una información que pues creemos que es importante para todos los empresarios y para todas las personas que están incursionando en el mercado a nivel de direccionamiento, de organización, de planeación y pues a la vez darles de pronto, compartirles algunos y tips que se deben tener en cuenta para el diseño y creación de estrategias en una empresa. ¿Sí? Entonces, cuando pues terminemos la charla, les compartiré un link para que ustedes muy amablemente pues contesten algunas preguntas relacionadas con el desarrollo de la charla en forma de evaluación, teniendo en cuenta pues los parámetros que allí nos están pidiendo.
Por acá entonces les voy a compartir. ¿Me confirman si estamos viendo la diapositiva? ¿Aló? No, señora, no se puede mirar nada. ¿No se mira? No, no, señora, no se mira nada. Yo ya la puedo ver. ¿Sí? Ah, vale, gracias. Listo, listo. Sí, de pronto la señal se cae un poco por el tipo de internet a veces que se presenta. Bueno, como les decía al principio, bueno, mi nombre es Olga Patricia Tavares Morales, soy magíster en tecnología educativa. He trabajado en el área de administración y contaduría eh, con la Universidad de Los Llanos, ahorita actualmente con la UNAR y adicional pues trabajo también en el apoyo de articulación con los programas técnicos que ofrece el SENA en instituciones técnicas eh, oficiales. eh, y pues la experiencia ha sido pues gratificante porque a medida que pasan los años pues uno visibiliza más esta información, la proyecta de otra forma pues con las tendencias de la economía y del mercado, pues uno como docente pues enriquece sus conocimientos a través de los mismos estudiantes que están completamente en el entorno empresarial y a la vez pues con los conocimientos que la parte del Estado y el mercado nos ofrece. Entonces, en el día de hoy eh, vamos a hablar de una de las áreas muy importantes que es direccionar una empresa estratégicamente con el objetivo de generarle éxito organizacional y a la vez que se vuelva competitiva dentro del sector donde se está desarrollando. Eh, Durante la charla, pues vamos a hacer primero la socialización y pues al finalizar de compartir la información, ustedes pues pueden hacer sus preguntas relevantes, importantes, si de pronto amerita una explicación más profunda y pues daremos el turno de acuerdo a cómo ustedes participen. ¿Listo? Pues de antemano decirles que pues por cuestiones de conexión es más fácil trabajar con los micrófonos en silencio para que no haya interferencia durante la charla. Les agradezco. Bueno, entonces la universidad preocupada porque los estudiantes, porque algunos pues personas que tienen que ver en esta parte del sector empresarial, eh, creó esta actividad adicional a otras, donde expresa, bueno, nos contextualiza sobre todos estos parámetros que debemos conocer como profesionales o futuros profesionales, pues para transferir a medida que vamos creciendo dentro de nuestros desempeños laborales, ¿no? En el día de hoy entonces vamos a empezar a hablar en sí, que es un direccionamiento estratégico a grandes rasgos, que lo comprende y cómo sería el procedimiento para yo poder detectar eh, la situación actual de la empresa en relación a todos los aspectos económicos, financieros, de mercadeo y demás. Entonces, siempre, pues, durante el proceso administrativo, pues nosotros como dirigentes de una empresa debemos tener en cuenta que siempre partimos de un horizonte, ¿cierto? Para realizar cualquier tipo de actividad que se esté programando. Es decir, que debemos tener claro cuál es el logro, cuál es la meta que busca la empresa dentro de su mercado y a la vez
cuál sería, digamos, ese ofrecimiento o esa diferencia con respecto a las que están también trabajando de pronto los mismos servicios o de pronto ofreciendo los mismos productos en el mismo sector, ¿cierto? Y pues tratando de pronto de orientar, darle un norte a todo esto, pues buscando que, no es, que los clientes, que son de pronto el punto importante para poder trabajar, pues estén convencidos de que yo sí estoy ofreciendo algo que les sirva, ¿cierto? Entonces, en el primer paso, toda empresa pues debe contemplar que debe generar unos criterios, debe contextualizar la parte de cuál es su razón de ser, cuál es la naturaleza del negocio, ¿sí? Cuál es el punto de partida y hacia dónde se dirige, ¿sí? Todo esto debe dárselo a conocer a sus funcionarios primero que todo, ¿sí? Y a la vez debe expresarlo, digamos, en cuanto a los mercados, en cuanto a los clientes, en cuanto a los productos, debe expresarse exactamente en sí cuáles son esas metas y ser realista con lo que de pronto tiene dentro de sus recursos y ser realista con lo que de pronto las tendencias que se están presentando actualmente, ¿sí? Entonces, la misión y la visión son esos parámetros que muchas veces a nosotros nos cuesta un poco sentarnos a reorganizar, ¿sí? Y en algunas ocasiones, pues cometemos el error de proyectar algo que pues nosotros no podemos alcanzar, ¿sí? De pronto no contamos con los recursos suficientes, ¿sí? Sino que solamente pensamos en generar una competencia, pero realmente la razón de ser de la empresa pierde sentido porque no está pensando en su filosofía, en lo que, para qué fue creada, ¿sí? Entonces, sentarse a organizar este punto, que es muy importante porque de ahí arrancan todas las demás, articula todas las demás áreas y a todas las personas que le competen, pues no es muy fácil en algunas ocasiones y pues precisamente ahí es donde viene el papel o el rol del gerente o directivo o de los directivos de que se ubiquen dentro de la realidad, ¿cierto? De que tengan una visión o la perspectiva que buscan sea de pronto algo sintetizado y algo claro, ¿sí? Ese de pronto ha sido una de las situaciones a nivel empresarial porque cuando los funcionarios llegan a las empresas, pues lo importante es trabaje para mí, pero entonces, ¿cuál es la filosofía? ¿Qué es lo que buscamos? Y que a la vez el funcionario, el colaborador se convenza de esa filosofía, ¿sí? Entonces, estamos hablando del valor que tiene la empresa y para qué fue creada, ¿sí? Entonces, el direccionamiento estratégico reúne todos estos pasos, ¿sí? Desde la planeación es que su horizonte sea muy claro en cuanto a qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr, ¿sí? Teniendo en cuenta su razón de ser, o sea, su meta clara y a la vez teniendo en cuenta el recurso humano y el recurso financiero y todos los demás recursos con que en este momento cuenta la empresa. Entonces, la idea del direccionamiento estratégico lo que pretende es formular e implementar estrategias, ¿sí? Movilizando los recursos que tiene la empresa y permitiéndole diferenciarse de su competencia. Todo parte de lo que hemos hablado anteriormente, de lo que se planeó, de lo que se proyectó, ¿sí?
Y habrá algún momento en que nos sentemos a revisar si esa imagen que yo proyecté o ese horizonte se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Entonces viene el paso de yo reorganizar, ¿cierto? Entonces las tareas y revisar en qué estoy fallando, ¿sí? Hacer una retroalimentación. Nosotros siempre, cuando hablamos de mejoramiento empresarial, siempre hablamos de mejorar las ventas, ¿sí? Porque decimos, o mejorar los servicios, porque creemos que esa es el punto fuerte o el punto débil de todas las empresas, pero muchas veces no nos hemos fijado o cometemos el error de que internamente tenemos algún problema o algún cuello de botella que no me permite que ese momento de yo recibir los ingresos que yo espero sean realidad, ¿sí? Entonces, el direccionamiento estratégico debe trabajar en función de sus clientes internos, de sus procesos internos, para poder así generar hacia afuera, hacia la parte externa, hacia los clientes externos, digamos, una visión más clara y algo que realmente sí le sirva y me haga diferente a la competencia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal que tiene ese direccionamiento estratégico, ¿sí? Como les decía, bueno, yo extraje una frase que me pareció muy importante. Dice: una organización que busca la calidad sin una misión, visión, objetivos claros es como un barco en el que todo funciona bien, pero que no sabe a dónde va. ¿Sí? Esta frase la extraje de el economista mexicano Alfredo Acle Tomasini. Él es una persona que pues ha aportado bastante en el sector público y privado en México. Es economista, directivo, ha sido directivo, consultor, y pues ha escrito algunos libros relacionados con la planeación estratégica, ¿sí? Entonces, pues vemos lo que les decía al principio, que nosotros debemos saber cuál es el norte, ¿cierto? Pero no nos podemos alejar de lo que nosotros realmente queremos, ¿sí? Muchas veces los empresarios cuando inician o los emprendedores cuando inician unas ideas porque no tienen nada que hacer o porque creen, porque no tienen de pronto un trabajo o de pronto no tienen una actividad importante, entonces dicen, bueno, hagamos empresa, pero realmente esa empresa, si es lo que usted pretende, si es lo que usted quiere, cuál es, esa empresa tiene relación con sus ideas, con sus sueños, con sus motivaciones, entonces hace parte, la misión y la visión hace parte de eso, de que yo busco en sí lograr algo que realmente me motive. Entonces, la frase que él exalta es hacia eso. Si yo no tengo claro qué es lo que yo quiero lograr, pues nunca lo voy a lograr. Así tenga muchas personas a mi lado que puede ir lista y que me apoya a desarrollar, pero si no cuento con esa visión clara, pues no estoy, digamos, caminando a lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, una de las reflexiones que él dice ahí es que siempre hablemos sobre lo que nosotros realmente soñamos, ¿sí? Que pensemos diariamente en esa meta y que busquemos para la empresa eso diariamente. Entonces, siempre buscar y convencer a los demás el sentido de lograr ese sueño o esa meta, ¿sí? Entonces, así muchas veces de pronto se ha logrado éxito, en algunas ocasiones los mismos emprendedores lo hacen, personas que de pronto empiezan de ceros, pero tienen algo ya muy craneado, ¿sí? Pensando en él y a la vez pensando en ofrecer algo diferente. Entonces,
siempre se parte de una meta, de un sueño, digamos, de algo que yo creo que se puede lograr, una idea o algo diferente, ¿sí? Entonces él lo extraía en su libro y pues a mí me pareció muy importante porque pues son personas que han trabajado en diferentes sectores y pues tienen conocimientos que le aportan a estos procesos, ¿sí? Entonces es enriquecedor por ese lado. La visión y la misión, pues cuando nos sentamos a diseñarla, pues siempre nosotros decimos, bueno, pero la misión es que yo voy a de diseñarla sin tener en cuenta esa visión, ¿sí? Entonces, esa es otra de las conclusiones que él nos decía o nos dice, que debemos primero siempre plantear cuál es la visión y luego sí hablar de una misión, ¿sí? Entonces, y que en esa proyección mental, pues, contemos con lo que ofrece la empresa, lo que hablábamos hace un rato, y pues a la vez se contextualice con el sector, porque ese es otro de los errores que él citaba, que nosotros planteamos, proyectamos empresas siendo un poco irrealistas. Por eso en algunas ocasiones las empresas no se vuelven empresas, sino negocios, y pues su ciclo de duración es muy poco, ¿sí? Entonces, esa es otra de las reflexiones que él nos expresaba dentro de este texto. Y bueno, siempre pensando en que debo cumplir con ese objetivo, ¿cierto? Ser concretos en guiar a la organización, en lograr, no es, o sea, el objetivo le camina a la meta, ¿sí? Pero entonces en la parte operativa, sí es mi objetivo, o me desvío con las tareas, o me desvío con los desempeños o con las funciones que tengo, si son las que debo reorganizar o las que debo diseñar para lograr ese objetivo. Entonces, esa es otra de los ítems que él nos expresaba, que el objetivo hace la acción y a la vez estamos trabajando diariamente con lo que se planteó desde un principio, ¿sí? Entonces, todo va relacionado, todo va ligado a siempre lograr el sueño o la meta que nosotros pretendemos alcanzar. En el direccionamiento estratégico hay un paso muy importante después de ya plantear todas esta filosofía, y es que nosotros debemos analizar nuestro entorno, ¿cierto? En todo nivel. Como les decía, nosotros nos preocupamos por vender, pero muchas veces no revisamos que dentro del contexto donde estamos hay otras situaciones que se pueden satisfacer. Sí, en este momento, pues, que estamos sufriendo, bueno, pasando por esta situación, pues muchas empresas están, digamos que apretadas, tienen esos cuellos de botella, pues debido a que en su momento de desarrollo organizacional, de su desarrollo, de su direccionamiento, no pensaron o no se anticiparon a que de pronto en algún momento su producción o los recursos iban a parar, ¿sí? Entonces, el direccionamiento estratégico permite que yo pare y haga ese análisis situacional, teniendo en cuenta todas estas variables, todos estos parámetros. Como podemos ver, pues siempre primero miramos la parte económica, porque es la que nos indica si yo puedo o no puedo invertir, ¿cierto? Si tengo el capital suficiente para poder desarrollar lo que yo pretendo hacer. Entonces, se revisa la parte económica en cuanto a los productos que están ofreciendo en el mercado, que son aquellos que satisfacen
Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad que yo también estoy satisfaciendo, pero en algún momento de pronto tienen una forma de comercializarse diferente, o de pronto en su presentación o en su forma de entrega es totalmente diferente, ¿sí? Entonces empezamos a revisar cuáles son esos productos sustitutos que a mí me afectan, ¿cierto? Que afectan a la empresa, y de qué manera se está, digamos, haciendo ver o se promociona en el mercado. A la vez, debo revisar cuáles son esos proveedores que yo estoy trabajando y empezar digamos, a determinar si las políticas o los precios o los tiempos o la forma de pago. En algunos casos, cuando trabajamos la parte de crédito, son esas que me convienen en el proceso que yo estoy trabajando. Entonces empiezo a revisar si los proveedores que estoy manejando sí son viables para mí. Ahí empiezo a analizar costos, gastos, ¿sí? Y todas las arandelas que vienen, digamos, en un transporte de mercancías o en una entrega de mercancías. Entonces, hay que pensar también en ese punto. Obviamente los clientes son otro factor muy importante, pero entonces debo trabajar con ellos a la par, siempre de la mano. Es decir, si desde que él llega a mi empresa, debo fidelizarlo, hacer, digamos, diseñar o orientar actividades que no alejen a mi cliente, sino que al contrario se mantenga, y a la vez él sea dueño de mi servicio, que pueda de pronto yo decir, listo, es una persona que en su momento no podrá de pronto estar al día conmigo, pero yo sé que me va a generar de pronto más recursos si me refiere a otras personas, ¿sí? Si habla de mi producto, si habla de la calidad del servicio que yo le estoy prestando, ¿sí? Entonces, el cliente hace parte fundamental en ese entorno, pero a la vez no es que lo tenga que analizar en algún momento, sino que siempre debo acompañarlo, ¿cierto? Siempre debo estar pensando en qué es lo que él quiere o qué es lo que él pretende de mi empresa. Tengo que pensar, obviamente, en abrir nuevos mercados, ¿sí? Cuando hago ese análisis, si veo que las cosas están muy apretadas, pues revisar si hay alguna parte o alguna zona o algún sector que yo pueda incursionar. Entonces, por los mismos clientes que yo tengo, puedo hacer esa evaluación, ¿sí? Y empiezo a mirar de pronto también la misma competencia, y ellos pues me acercan tal vez a algo que yo no he trabajado. Entonces, es pensar en de pronto proyectarme. Hay muchas herramientas ahorita para uno poder promocionar o, digamos, ofertar los productos o los servicios que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, la idea es analizar también ese punto, no dejarlo de lado, porque eso es el entorno de pronto económico que está incursionando. Cuando hablamos de rivales, pues de pronto muchos dicen, el rival es aquel que está compitiendo conmigo porque me está ofreciendo un precio más bajo y con el mismo producto que yo estoy ofreciendo. Puede ser que eso se presente, pero muchas veces el rival es aquel que dentro de su organización está haciendo digamos, actividades que enriquecen el clima organizacional, que enriquecen a los empleados, los motivan, ¿cierto? Pueden ser aquellos que incentiven de alguna forma, y eso ayuda a que la empresa pues surja internamente y externamente. Entonces, en ese análisis también es bueno revisar esa estructura, cómo lo están trabajando ellos, qué métodos, qué procedimientos han implementado de pronto para mejorar sus servicios, ¿sí? Entonces, uno siempre habla el precio, uno siempre habla el producto es mejor que el mío. Bueno, ellos están ofreciendo una promoción, mire, ellos buscaron
tienen la página con información de pronto más elemental, bueno, hacen un contacto con el cliente de otra manera, pero entonces si eso está pasando es porque ellos internamente tienen un fuerte dentro de sus procedimientos, ¿sí? Entonces sería no copiar, sino como analizar de eso qué puedo yo implementar pues para mejorar internamente, ¿sí? Y así pues entonces mirando todas estas variables nos damos cuenta de que estamos trabajando en la parte económica, o sea, estamos revisando la parte económica, mirando de pronto la parte de la inflación, porque eso también afecta a mis productos, ¿cierto? A mis servicios, mirando de pronto el costo de oportunidad que me está ofreciendo el mercado, ¿sí? Si hay una rentabilidad en algunos productos, pues a esos productos yo les hago más fuerza de venta, ¿sí? Si hay algunos que de pronto no están saliendo, pues entonces, como esperaba de pronto, como yo lo proyecté, pues entonces parar en ese momento de pronto hacer un pare y revisar de qué manera yo lo puedo ofrecer o qué otra estrategia de ventas yo puedo, digamos, acercar bueno, cuando hago la promoción o la prestación del servicio. Sí, a la vez pues tengo que estar pendiente de lo que la legislación me está indicando. Ustedes saben que con la normatividad de pronto todo esto de la situación económica del país, pues yo no puedo alejarme de eso y debo pensar qué es lo que el Estado, el gobierno de pronto decreta o informa, ¿cierto? O implementa y pues estar pendiente de cómo yo puedo acercarme al cliente sin dejar de ofrecer lo que yo estoy vendiendo, pero sin dejar de lado la parte de la legislación, ¿sí? Las tendencias demográficas, pues revisar que en todas las zonas, digamos, del mercado, pues no es la misma, no hay el mismo gusto, no hay el mismo parámetro o la misma preferencia. Entonces, revisar también, de acuerdo a eso, yo cómo puedo avanzar, ¿cierto? Hacer el análisis en cuanto a eso y empezar a determinar qué cambios puedo hacer en esa parte. El entorno social, yo creo que hay que apagar los micrófonos. Gracias. El entorno social también es muy importante porque obviamente las empresas se crean es para ofrecer servicios y obviamente para satisfacer o digamos gracias. Bueno, la idea es que podamos trabajar, pero los micrófonos deben estar apagados. Les agradezco. Bueno, seguimos. En el entorno social, como les decía, lo importante es revisar yo qué impacto genero, ¿cierto? ¿Cuál impacto estoy generando con respecto a la parte de ambiental, con respecto a la parte de creación de empleo? Si de pronto yo estoy enfocado a ofrecer crecimiento económico, ¿sí? Porque no es solamente que yo reciba un beneficio, sino que yo a la vez dependa de esta parte social porque es la más importante. Para eso somos creados. Nosotros como empresarios debemos vender necesidades, ¿cierto? Debemos generar esa necesidad, perdón, y debemos vender la oportunidad de que sí sea satisfecha, digamos, esa necesidad. Entonces, antes de yo hablar, ¿aló?
antes de yo hablar de una necesidad, pues debo pensar también en la oportunidad que yo le pueda brindar al mercado, a los clientes, ¿sí? Y a mí mismo. Entonces, eso es crecimiento empresarial, no solamente en montar empresa o negocio, porque como les decía, no estoy haciendo nada, pues montemos esto que todo el mundo le gusta, pero bueno, si es básico, si es necesario, si la empresa de pronto no empieza a trabajar ese mercado o ese tipo de clientes que buscarían, ¿sí? Entonces debo empezar a revisar esa parte social, ¿sí? Y no alejarme. En la parte de tecnología e innovación, pues ustedes se han dado cuenta que, y ahorita se ha visto bastante el desarrollo, la implementación de muchas herramientas virtuales, digitales, ¿sí? Que ayudan a la promoción de las empresas. Entonces, dentro del análisis debo tener en cuenta esto también, no alejarme y revisar qué sistemas de pronto estoy implementando y copiar de pronto lo mejor que sí sea asequible para mis ingresos, porque también hay que pensar en los recursos que yo tengo y a la vez sí es asequible para los clientes que yo manejo, ¿sí? Entonces, es otro de los ítems o variables que debo tener en cuenta en este análisis situacional. Bueno, bueno, hay varias herramientas que se utilizan cuando yo empiezo a hacer el pare y digo, bueno, ¿cómo estamos trabajando? Si estoy cumpliendo con mis metas o si estoy convencido o estoy logrando lo que realmente yo quiero. Entonces, el sector empresarial permite trabajar estas 5 herramientas, ¿sí? Que pues algunas son muy básicas, otras de pronto van más allá. Y la idea es que con ellas pues se pueda detectar cuáles son las fallas y empezar a corregirlas, ¿sí? Entonces, nosotros siempre hemos hablado de la matriz DOFA, que esa es la más básica, digámoslo, porque pues es muy completa, ¿cierto? Es una matriz que se aplica a todas las áreas de la empresa, todas las secciones o dependencias, y nos permite aplicar la observación directa y el análisis de procedimientos que tienen los diferentes cargos o tareas. ¿Sí? Dentro de esas tenemos pues revisar en qué estamos fallando internamente y cuáles son las fallas externas, ¿sí? Cuáles son los problemas que podemos presentar si dado el caso continuamos con ese mismo problema interno, ¿sí? A la vez nos permite ver cuáles son las oportunidades que tenemos en ese mercado teniendo en cuenta si estoy fuerte o no en dicho proceso, ¿sí? Entonces, es muy completa y la mayoría de las empresas pues la aplican porque de ahí parten, digamos, las tareas nuevas, el nuevo impacto, el nuevo cambio y es cuando yo me siento y digo, bueno, lo voy a hacer de esta manera, tengo que trabajarlo así, en tanto tiempo debe dar un resultado, entonces es la que me ayuda a generar la estrategia, ¿sí? Esa matriz la mayoría de las empresas la trabajan y pues es muy fácil de complementar porque pues los empleados la conocen y la han trabajado de pronto y personalmente también se puede hacer, ¿cierto? Yo reviso mis cargos y yo digo, bueno, hago el análisis de cargos y digo si están cumpliendo con lo que se esperaba, cuál es el objetivo de este cargo, ¿sí? Y empiezo a revisar qué fallas tiene. Entonces, de ahí parte también el análisis interno. Otra de las herramientas que tenemos es del análisis estratégico es el análisis CAMI, que se trata de corregir, después de hacer esa matriz, se trata de corregir las debilidades, ¿cierto? Las dificultades afrontar las amenazas, es decir, va más a lo que tengo que mejorar, ¿sí? Pero no pierdo,
no pierdo la parte de lo fuerte que yo estoy en el momento, ¿sí? Entonces, tengo que trabajar a la par, ¿sí? No dejar que esto se me baje, sino que al contrario lo fortalezco más y complemento de pronto para poder corregir estas dificultades que se están presentando. Entonces, ese análisis CAME no deja de lado, porque de pronto acá en la matriz DOFA nosotros creamos la estrategia para las debilidades y las amenazas. Pero entonces en la ejecución puede que tengamos dificultades y se nos baje algún aspecto positivo, ya sea en ventas, en servicios, ya sea de pronto en la parte de recursos, de captación de recursos, bueno, la actividad que sea, y se nos agrande de pronto el problema, ¿sí? Entonces, el análisis CAME busca corregir las debilidades y las amenazas, afrontarlas, pero teniendo en cuenta que no debemos bajarnos en cuanto a lo positivo que ya tenemos, ¿sí? Otra de las herramientas que se pueden aplicar en el análisis es el análisis PESTEL, que habla de todos los sectores. De pronto, cuando decía ahorita, es revisar mi entorno. Debo tener en cuenta la parte política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, ¿sí? Entonces, mire que es lo que respuesta de pronto a lo que hablábamos anteriormente en la diapositiva, que tenemos que tener en cuenta muchas variables para ese análisis. No solamente mirar ventas o servicios, sino que hablar de todos los aspectos en cuanto a leyes, en cuanto a procedimientos más, digamos, que me exigen calidad, a las normas que de acuerdo que yo estoy ofreciendo. ¿Sí? Entonces, en un momento qué pena, pueden colaborar con el micrófono. Esta semana vamos a competir en contra de ese cangrejo y sus manzanas podridas en una competencia nueva. No podemos perder. No... Ya, listo. Gracias. Bueno, seguimos por acá. Listo. Ahí estamos viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí vemos la pantalla? Sí, señora. Sí, bueno. Señora. Tomemos eso como una pausa activa. Listo. Les decía que uno de los análisis muy completos es el análisis PESTEL. Pues estas se pueden aplicar a las ideas también que se van digamos, a pretender, digamos, a incursionar en un mercado nuevo. Entonces yo empiezo y reviso todos estos aspectos y tengo en cuenta que parto de lo que hablábamos al principio, cuál es la misión, la visión que yo quiero lograr, ¿cierto? ¿A qué voy? Entonces no me puedo alejar de esa política, de esa razón de ser, ¿sí? En la matriz de expansión del producto del mercado, pues esta sí ya va más específicamente al área comercial, al área de mercadeo, ¿sí? De promoción. Y la idea es que si mi producto no está dentro de las tendencias que el cliente o el usuario está, digamos, o le gusta, pues la idea es diversificar ese producto, ese servicio y a la vez, pues estoy diversificando mi mercado, porque si los clientes siempre trabajan la misma oferta, siempre estamos hablando del mismo servicio, si de pronto yo tengo en cuenta que algunos clientes por situaciones de ubicación tienen problemas en la entrega, pues yo debo revisar qué estrategia puedo implementar ahí para que esto pues se vuelva atractivo para otros, ¿sí? Si yo soluciono el problema de uno que siempre ha estado conmigo, es fiel, pues eso me ayuda a proyectar una imagen positiva a otros que si de pronto les va llamar la atención, ¿sí? Entonces se trata de ser diferentes, ¿sí? Y no es fácil porque ahorita pues la parte de, digamos, de mercadeo se activa bastante por la misma crisis, ¿sí? Entonces debo buscar una forma de llegar muy sencilla, pero que esté dentro de mis recursos y dentro de la parte, digamos,
del sector, no salirme de lo que yo realmente ofrezco. Muchas empresas piensan en generar cantidades, pero bueno, ¿y la calidad dónde está? ¿Sí? Se les olvida eso porque pues se sabe que los que direccionan las empresas siempre están ocupados. Entonces, de pronto dejan esas ítems allá de ladito y se les olvidó que hay que revisar que, bueno, si hacen una sugerencia, si esos PQR que se trabajan en algunas empresas, pues eso de pronto se visibiliza, pero el cliente queda como en alguna, bueno, aquí qué pasa, si me tienen en cuenta o no, ¿sí? Entonces, de pronto, las empresas por vender tanto, el macro se les olvida el micro, es decir, yo qué tengo que hacer para poder cumplirle a ellos, ¿sí? ¿Cuál es la calidad de mi servicio? Entonces, esta matriz me ayuda a revisar mercado producto, entonces ya va más puntual a ese sector de mercadeo, de comercialización. Y la otra herramienta es el diamante de Porter, que identifica cuáles son las causas pues, de la competitividad, es decir, por qué de pronto mi vecino, bueno, la persona que trabaja el mismo producto o servicio está mejor que yo, ¿no? Entonces ya hablo de la demanda como tal, cuántas personas están cumpliendo, accediendo a mis servicios, ¿sí? Y si es de acuerdo a la producción que yo estoy trabajando, porque ese es otro error. Muchas veces nosotros contratamos personas y decimos, bueno, hoy vendemos tanto o este mes tenemos que vender tanto y producimos, elaboramos, pero resulta que la demanda que está allá afuera pues no es la que está esperando esa cantidad de productos, ¿sí? Entonces hay un desequilibrio y sobreproduzco, digámoslo, y pues no estoy haciendo nada porque el riesgo es que pierdo, ¿no? Y para recuperarme en estos momentos, pues no es muy fácil con todas esas variables que el gobierno pone, con la inflación, con los ingresos de las personas, porque pues ya la parte laboral ha bajado, la productividad ha bajado, ¿sí? Entonces, debo estar pendiente si mi producción realmente es lo que se espera allá afuera y si esa competencia que está trabajando lo mismo, los productos que está ofreciendo, está a la par conmigo o ha mejorado. Entonces, ese más hacia el mercado. Entonces, estas dos, digamos que son las enfocadas hacia ese tipo de área, ¿no? Ya la parte de la matriz, pues como les decía, es más básica, más completa porque habla de todos los aspectos. Aquí corregimos lo que encontramos de pronto mal acá, sin soltar lo positivo. Y aquí el análisis pues ya es más macro, ¿sí? Teniendo en cuenta el entorno, la parte externa, no es la parte interna, sino hacia afuera, bueno, ¿qué tengo que cumplir? Y pues estas dos hablan más hacia la parte de mercadeo, de producto y servicio y pues el cliente. Bueno, perdón que no sé, allá. Tenemos entonces que debemos identificar y formular las estrategias. Entonces, siempre que yo pues formulo una estrategia, debo mirar si esa estrategia es de verdad la alternativa, la solución que quiero que pues implementa de acuerdo a lo que estoy trabajando, a la necesidad, ¿sí? Entonces debo priorizar en qué momento lo tengo que hacer, cómo, con qué recursos y cuáles son las personas responsables directamente de la estrategia, ¿sí? Aquí estamos aplicando la parte táctica, es decir, nosotros debemos ser muy mesurados, muy, digamos, analistas en cierta parte críticos de cada uno de los movimientos o cada uno de los procedimientos que yo ejecute. Porque si yo planteo algo para corregir algo y resulta que eso que planteé no se está cumpliendo, pues entonces ya tengo dos problemas, ¿sí? Entonces debo ser muy analista en la forma de asignar
tareas, recursos, si asigno nuevos procedimientos, bueno, ¿cómo los voy a implementar? Entonces, la planeación táctica, que esa es la que se trabaja acá, ayuda a que la estratégica se lleve a cabo, ¿sí? No podemos dejar de lado que todas esas nuevos diseños, nuevos procedimientos se evalúen. Debe estar en constante evaluación. Entonces, volvemos al proceso que toda administración debe tener, y es que debo estar evaluándome y controlándome de acuerdo a lo que yo plasmé, ¿sí? Volviendo a retomar. Entonces, eso es un círculo, no podemos dejar de lado, es aplicar el procedimiento, evalúo, aplico el procedimiento, evalúo, porque eso me ayuda a una mejora continua, ¿no? Entonces, si la estrategia funcionó, pues el procedimiento tiene que haber funcionado, o la falencia que se presentó tiene que haberse acabado en un tiempo prudencial, ¿sí? La planeación táctica, o sea, ese análisis no puede ser a largo plazo porque no estoy haciendo nada, ¿sí? ¿En qué momento voy a ver si de verdad lo logré? Entonces, debe ser a corto plazo, debe ser algo que yo sí pueda medir, ¿sí? Que esté dentro de mis parámetros, y por eso en algunas ocasiones en este paso, cuando hablamos de la evaluación de las estrategias, evaluamos la parte de efectividad, ¿cierto? La eficacia y la productividad de la empresa. Entonces, aplicamos unos estándares, unas bases, digamos, unos parámetros, los tenemos en cuenta, y de ahí parte la evaluación, ¿sí? Entonces, yo debo formular teniendo en cuenta esa situación. Si yo voy a colocar, asignar hacer un pare y empezar de nuevo, debo tener en cuenta que no puedo alargarme en tiempo, y a la vez tengo que tener en cuenta si realmente yo tengo la posibilidad de digamos, satisfacer ese problema o esa necesidad, ¿sí? Obviamente esto es siempre hablándolo a nivel organizacional, todos deben estar trabajando, digamos, en este enfoque, ¿no? No podemos dejar de lado, entonces las áreas deben estar articuladas, tanto la producción, el mercadeo, la parte directiva debe desde arriba enviar esa información hacia abajo, y abajo es donde se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, la evaluación, ¿de dónde viene? De abajo hacia arriba, porque entonces miro la parte operativa cómo está trabajando. Yo allá sentadito como directivo puedo linear, ¿cierto? Hacer los ajustes, pero bueno, ¿y cómo se está trabajando allá? Entonces no puedo, vuelvo a lo mismo. Los directivos, los administrativos, además de todas sus ocupaciones y sus responsabilidades, no pueden alejarse de este paso que es tan importante, y es implementar las nuevas estrategias, cómo las implementan, ¿sí? Entonces, ¿cómo, pues, qué elementos debemos tener en cuenta para que la estrategia de verdad se vuelva efectiva? ¿Sí? Lo primero es que usted haga digamos, un pare, si empezó a trabajarla, revise, haga como el análisis en algún momento de la ejecución, ¿sí? Llamamos la brecha de ejecución, y debo mirar si realmente las personas se han apropiado de esa nueva tarea o de esa nueva estrategia, ¿sí? Es decir, si yo de pronto no escogí este camino, pues ya tengo mis razones, ¿no? Escogí el otro es porque o me llama la atención, o pienso que es más completo, o porque de pronto sí está dentro de mis parámetros. Entonces, pero eso lo pienso yo, y los demás cómo lo están viendo. Entonces tengo que hacer una brecha de ejecución, es decir, un pare, y revisar si de verdad a nivel organizacional se está apropiando, si de verdad se está cumpliendo, y a la vez tener en cuenta si todos los recursos están disponibles para eso. O sea, aquí en conclusión, nosotros no podemos generar o crear estrategias si no están dentro de un presupuesto. Si yo no tengo la plata, pues ¿para qué la monto? ¿Para qué la diseño? ¿Sí? Muchas veces
o las empresas, ¿ahora qué hacen? Pues en noviembre, diciembre ellos ya se sientan y dicen, bueno, el presupuesto para el año 2021 es este, teniendo en cuenta lo que nosotros hemos manejado y con lo que contamos, y vamos a hacer esto. Sí, pero eso que vamos a hacer debe estar ahí escrito en el presupuesto. Nosotros no podemos crear el ítem de imprevistos y dentro de esos imprevistos decir, bueno, ahí con eso yo voy a trabajar tal cosa o voy a implementar aquí. Siempre las estrategias deben estar dentro del presupuesto anual de todas las empresas. Si no, no se podría, pues ¿para qué hablamos de ejecutar? ¿Sí? Muchas empresas cuando hacen estos análisis, digamos, implementan, se ha visto que de 10 estrategias solamente cumplen con una o dos. Entonces es debido a esa situación, porque digamos, el ojo clínico, como decimos nosotros, cuando las diseñan, pues no tienen en cuenta estos parámetros, ¿sí? Entonces viene como la desmotivación porque no lo pudimos lograr, entonces ya los empleados no trabajan como con ese entusiasmo, los directivos pues se preocupan, empiezan a de pronto a endeudarse, de pronto a buscar otras formas que pues no las tenían contempladas para solucionar otro problema, entonces hay que revisar ese punto, tenerlo en cuenta. Otra de las partes importantes en la estrategia es que yo realmente, como directivo, crea que sí se va a construir, es decir, teniendo en cuenta mi filosofía. Darle valor a esa estrategia es que si esa estrategia no se aplica, pues entonces se pierde el sentido del trabajo, ¿sí? Muchas personas o muchas empresas o bueno, personas tienen de pronto algún flujo de dinero, pero entonces, ¿cómo lo estamos consiguiendo? Entonces, es el valor de ese dinero, de ese recurso. Entonces, en estos momentos, la estrategia, ¿qué valor me va a generar a mí? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Qué liderazgo voy yo a implementar con todos los entes internos de la empresa, todas las personas, y a la vez, o sea, no perder como ese sentido, es decir, lo que yo plasmé en la misión y en la visión, ¿sí? Siempre buscando como la política, la filosofía de la empresa. Entonces, la estrategia no puede estar lejos de eso, ¿sí? Hay que incentivar a las personas en la ejecución. No es solamente que haga, pues bueno, haga, pero yo a usted le voy a dar méritos por su trabajo. Entonces, muchas de las empresas, cuando tienen sus problemas económicos o sus crisis, de estancamiento, pues a lo primero que, perdone la expresión, le echan mano o a lo primero que, digamos, se le disminuyen esa la parte del recurso humano. Entonces, es duro decirlo, pero eso es porque las empresas no son competitivas, no son productivas. Entonces, todas esas tareas que se han generado, pues vienen de pronto sobrando porque, listo, 2 personas pueden hacer esto, entonces las otras 2, pues terminémosles el contrato. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la empresa vivía en función de tareas y no de productividad. En este caso, la estrategia pide, o pues para que realmente se vuelva efectiva, pide que se incentive a esos colaboradores en su ejecución, es decir, que se les dé de pronto un premio y de pronto motive a que ellos diariamente trabajen por ella. ¿Sí? Entonces, no hay que dejarlo de lado, siempre trabajar como en un clima organizacional positivo. Tener en cuenta que si realmente la estrategia es importante o no, es decir, hago la misión, ¿sí? Diseño la misión, la visión, los objetivos, aplico la estrategia, la opero, la mido y la evalúo. Entonces ahí es donde digo, bueno, si me funcionó, no me funcionó, si no me funcionó, no era tan importante, entonces no hay que dejar que se siga ejecutando. Entonces volvemos a hacer el PARE y volvemos a hacer la evaluación de lo que habíamos implementado, ¿sí? Es difícil autoevaluarse, obviamente. Entonces, a veces es bueno que las personas que hagan esas evaluaciones sean externas a la empresa,
por la mirada o pues por el análisis, porque son personas objetivas, ¿sí? Pero si nosotros mismos hacemos nuestros análisis, pues no vamos a salir de esa zona de confort de que yo sí estoy cumpliendo, sino que pues seguimos ahí con los mismos parámetros, no enriquecemos nuestros conocimientos, nuestras concepciones, digámoslo así, nuestros paradigmas, sino que pues dejamos que avance y nadie hace un trabajo de evaluación juicioso porque pues es otra tarea más que hay que cumplir y pues no hay como ese ánimo viendo que de pronto no está funcionando. Entonces hay que operarla, hay que ejecutarla, medirla y evaluarla, pero entonces siempre buscando que se cumpla y a la vez siendo críticos en todo momento, ¿sí? Lo otro es que si yo formulo la estrategia, pues esa estrategia me ayude a gestionar cambios positivos, ¿sí? No que se vuelva el mismo enfoque de cumplir, sino que yo haga de pronto dentro de ese mismo presupuesto tengo en cuenta, entonces gestiono los cambios que tenga que gestionar en todas las áreas y a la vez las comunico a los empleados para que ellos se sientan de pronto lo que decíamos al principio en el cuento, es decir, se apropien de esos nuevos paradigmas, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues comunicar y a la vez hacer los registros pertinentes para revisar si de verdad o no se está ejecutando, ¿sí? Entonces, ese es otro de los ítems. Cuando yo formulo las estrategias, debo hacer unos mapas, son los mapas estratégicos, y de esos mapas, pues, hablan de todo, cómo yo lo voy a trabajar, qué áreas, ¿cierto? En qué momento, y a la vez debo tener en cuenta los niveles de la estructura organizacional, es decir, cada área tiene que generar un objetivo o darle, digamos, un norte buscando o trabajando con la nueva estrategia, ¿sí? Entonces, los objetivos son en todo nivel, a nivel superior, nivel medio y a nivel operativo. Lo que les decía anteriormente, la evaluación viene de abajo hacia arriba. Yo la diseño, la comunico y ellos la ejecutan, la parte de nivel operativo. Entonces, nosotros muchas veces decimos, no, pues en algunas ocasiones los cargos, pues no son, hay algunos cargos que son elementales, algunas tareas son elementales, pero uno no se da cuenta que sí afectan el funcionamiento de la empresa. Entonces, es eso, que las personas que trabajan en todos los niveles de la empresa le trabajen a esa estrategia y pues aporten a su cambio, ¿no? Aporten en la evaluación. Y pues lo último, pues el plan de acción, lo que decíamos anteriormente, debe buscar la medición de la estrategia, ¿sí? Siempre decimos, bueno, estas son las personas, estas son las tareas, esto es lo nuevo que vamos a implementar, lo vamos a hacer en este periodo de tiempo. Recursos humanos, bueno, la parte de atención al cliente se va a encargar de esto, la parte de compras esto, bueno, y listo. Eso es lo que decimos, se hace esta tarea, pero en ningún momento o en algunas ocasiones cometemos el error y no decimos realmente en qué momento se hace la medición, ¿sí? Digamos, se desliga de ese punto y es importante. No hay que dejar de medir, siempre buscando el parámetro que se había establecido, si mis ventas están mejorando, por qué están mejorando, o si están bajando, por qué están bajando. Entonces seguimos implementando estrategias. Bueno, busquemos de otra forma, pero ese es un trabajo mancomunado, es decir, con todos los niveles de la empresa. Esa es, digamos, como los parámetros para que la estrategia me dé un valor importante. Las estrategias buscan que yo me vuelva una empresa competitiva, ¿sí? Y que yo tenga de pronto, tenga en cuenta que cuando yo hablo de ventaja competitiva, es decir, ¿cuál es el beneficio que me diferencia de los demás? Me comparo, empiezo a mirar si yo soy el primero en implementar esa estrategia o ese nuevo modelo,
cuánto tiempo me va a durar, porque obviamente habrán otros que se la van de pronto a copiar, digámoslo así, o la van a implementar también. Entonces, ¿en qué momento se acaba esa ventaja competitiva? ¿Sí? Debo pensar en eso también. ¿Cómo yo puedo incursionar allá para que los clientes, digamos, digan, sí, es rentable, esa empresa me gusta, pero entonces, ¿por qué es rentable? ¿Cuánto tiempo le doy? ¿Sí? Debo medirme externamente también, no solamente internamente. Debo buscar un tope y decir, bueno, si me funciona, hago la evaluación con mis usuarios, con mis clientes y reviso, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo me diferencio? Entonces empieza la comparación. Ese es ser uno competitivo, ser diferente. Y cuando yo haga esos cambios, pues la idea es que siempre busque impulsar el marketing, es decir, buscar nuevos mercados. Las estrategias internas, el objetivo final es ese, que yo genere más ingresos a mis procedimientos, bueno, y le ofrezca más estabilidad económica a mis empleados sin perder el hilo con mis clientes, sin dejar de ser rentable, ¿sí? Sin dejar de ser diferente. Entonces, la idea es esa, que el objetivo final es que yo me vuelva competitivo y a la vez genere nuevos mercados, nuevos cambios en las promociones de mi servicio o producto. ¿Qué debo hacer? Pues, como les decía, detectar el alcance. Si la estrategia se llega a cumplir en un punto establecido y de verdad impactó positivamente, bueno, vamos a seguir, debemos ser cuidadosos, no nos podemos, debemos pensar en los riesgos porque todo tiene un riesgo económico, ¿sí? Entonces debo mirar si ese alcance es fundamental, en qué momento lo logro y si voy a seguir para que la empresa trabaje ya solita, ya sin tener yo que preocuparme, si ya todo el mundo está acomodado, si el mercado realmente me favorece en ese momento, entonces, ¿qué debo hacer más? No es que listo, lo logramos y quedamos ahí. No, hay que seguir avanzando y revisando si de verdad soy capaz de sostenerme con ese nuevo cambio, ¿sí? Adicional a eso, pues observar el detonante, no dejar de lado la debilidad que yo tenía al principio, la amenaza que se me presentó cuando yo hice los análisis, ¿sí? Porque de eso se trata, que la estrategia implemente la organización por dentro y hacia afuera genere un cambio positivo, pero entonces revisemos cuál era la causa de ese, por qué se generó. Entonces, mirar si se cumplió o no se cumplió y mirar hasta qué punto, ahí vienen como los indicadores de gestión, hasta qué punto yo logré, digamos, satisfacer o corregir el error. Entonces, todo va relacionado con el alcance también, ¿sí? Siempre pensar en el cliente, no dejarlo de lado. Yo, pues, pienso que dentro de lo que yo he trabajado y he escuchado, nosotros debemos tener el cliente desde antes de que sea mi cliente, yo debo observar qué es lo que él necesita, cómo es que él trabaja, cuáles son sus hábitos de consumo, cuál es su forma de vivir, sus tendencias, digamos, hacia dónde se dirige. Hacer ese análisis de cliente, muchas veces hay herramientas o estrategias como el cliente oculto, que es decir, voy y miro cómo están trabajando los clientes de tal empresa que también ofrece lo mismo. Entonces empiezo a mirar, bueno, cuál es el mecanismo, ellos cómo se comportan, ¿sí? Y ya después, entonces, hago todo lo posible para que se vincule conmigo, empiezo a llamarlo, empiezo a hacer el seguimiento, ¿sí? Lo acojo a mis servicios, le ofrezco lo mío, a él le gusta, bueno, pero entonces no lo dejo ahí, sino que sigo trabajando con él, sigo teniendo una relación positiva, ¿sí? De eso se trata el servicio al cliente, entonces se aplica en todos los momentos, ¿sí? El error que cometen la mayoría de las personas, ¿cuál es?
de las empresas, ¿cuál es? Que, listo, tienen ya su cliente y ofrecen el servicio, listo, lo adquirieron y ya pues no hacemos el seguimiento a esa táctica, bueno, a esa forma de presentarles el producto o el servicio. Entonces, revisar siempre después de prestar el servicio. Y pues como último factor, el más importante de todos es el talento humano, porque sin ellos pues no podría trabajar. Entonces la ventaja de esa estrategia debe pensar en lo que de verdad las personas que están a mi lado, que son idóneas con lo que yo quiero, pues trabajen en función de eso hacia la parte externa, ¿sí? Entonces siempre, lo hemos hablado varias veces acá, no hay que dejar de lado a nuestros colaboradores, pues son nuestro capital humano, sin ellos pues es difícil trabajar, ¿sí? Siempre hay que trabajar en equipo, resaltar digamos, lo positivo de cada quien, no dejar que de pronto si tiene alguna dificultad, pues ver cuál es su dificultad y capacitarlo, siempre capacitar, porque así mismo yo puedo exigir. Si yo no le ofrezco, pues ¿cómo le exijo? Entonces buscar las herramientas para que mis empleados estén acorde con los objetivos que yo quiero, ¿sí? Lograr y pues hagan parte de ese proceso nuevo de gestionar ese cambio en la empresa. Entonces, pues hasta ahí, digámoslo, es el conocimiento que yo tengo como administradora financiera de lo que yo he vivido en la parte laboral, en la parte de administración. Y pues esa era la idea, pues compartirles a ustedes todo ese conocimiento. Pues puede que haya falencias, porque pues muchas veces yo le digo a mis estudiantes, ustedes son los que me enseñan a mí, porque es que ustedes están allá afuera y se dan cuenta de las fallas que tienen diariamente y se dan cuenta de los errores, ¿sí? Entonces es bueno siempre, pues yo en las clases trato siempre de que se debatan temas que van relacionados con lo que estamos viendo, ¿sí? Casos, y ellos cuentan y se aprende bastante así, porque todos los demás pues digamos, comparten y a la vez aprenden de lo que estamos viviendo, ¿sí? Enriquecemos nuestros conocimientos, nuestra experiencia. Entonces, pues compañeros, estudiantes, en el día de hoy, pues esa era la temática. No sé si pues de pronto no, si se llenó con las expectativas, de pronto algunos ya conocíamos los diferentes mecanismos que se implementan en una empresa, pero siempre hay que revisar que todas las empresas no es lo mismo, depende de su actividad, ¿cierto? El sector donde esté ubicado. Entonces, no es fácil la tarea de la dirección de una empresa. Los magos en este tema aún así se equivocan, ¿sí? Pero pues yo pienso que de la experiencia, pues obviamente uno aprende y la idea es transferir, ¿sí? Hacia los demás, que si yo implementé algo nuevo, pues compartirlo, porque la idea es que crezcamos, digamos aquí a nivel regional, que crezcamos y pues haya de pronto más competitividad dentro de las mismas empresas, ¿sí? Aquí en Villavicencio, o bueno, de lo que más o menos uno analiza, la mayoría de las empresas cometen muchos errores en la cuestión de prestación del servicio al cliente, ¿sí? La cultura del servicio al cliente pues es un poco regular, ¿sí? Nosotros tenemos esa falencia desde hace mucho tiempo. Alguna ocasión nos reunimos con los gerentes de algunas empresas y tocaban ese tema bastante. Entonces, hay que focalizar a las personas en ese sentido, hay que culturizar, hay que capacitar, porque se necesita, digamos, estar como a la vanguardia de las nuevas tendencias, de las nuevas tecnologías. Lo que está pasando ahorita es, digamos, resultado, o bueno, prueba de que eso sucede. Pues nosotros sabemos que las empresas estamos en un
en una zona donde se trabaja mucho el comercio, ¿sí? La parte de la industria pues es muy poco. Entonces, precisamente deberíamos ser los mejores en prestar ese servicio en la parte comercial, pero siempre hay esas fallas, ¿sí? De pronto eso es debido a que las empresas lo que quieren es ganar, ganar, pero no se focalizan en internamente en lo que están necesitando sus empleados, ¿sí? Entonces, pues esas son como las conclusiones a nivel sectorial que yo veo, teniendo en cuenta todos estos parámetros de la dirección estratégica, ¿sí? Y la idea es siempre buscando que pues la cultura de la empresa mejore en su parte organizacional. De eso se trata. Pues no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, sugerencia, quiera compartirnos algo. De los pocos, no sé cuántas personas hay, veo poquitos. Bueno, la idea es que ahorita, pues cuando se termine la sesión, hagamos una evaluación de la charla, pues si ustedes creen que de verdad cumplió con las expectativas y revisemos de pronto qué sugerencias se hagan. Como les decía al principio, la universidad lo que quiere es que la parte de pronto del área administrativa y contable pues se fortalezca con estos eventos, siempre buscando pues que ustedes amplíen, ¿cierto? Dentro de todo, dentro de su parte de pronto su experiencia también aporten, y de eso se trata, ser un poquitico más dinámicos en la transferencia de los conocimientos, ¿sí? Volvemos a lo mismo, pues la experiencia solamente la logramos cuando ejecutamos, ¿sí? Y pues se trata de que lo que está escrito en el papel, pues ojalá de verdad sea acorde con lo que yo quiero y realmente se cumpla, ¿sí? Entonces, pues les comparto el link para que pues hagan sus recomendaciones, pues para que nos comenten cómo qué tal les pareció la temática, si hay algo pues por aportar, no sé, de las personas que estamos presentes. Dentro de, digamos, los que han incursionado en el mercado, si hay alguien que de pronto nos quiera aportar de lo que han vivido, lo que han experimentado, que podemos afianzar. ¿No? ¿Nadie? ¿Ya se durmieron? Profe, pues básicamente lo que usted acaba de decir en cuanto al servicio al cliente, pues es una de las herramientas más importantes que debe tener toda empresa, ya sea dedicada al comercio de productos o servicios, porque es, digamos, como la que nos da la pauta de mantener los clientes. No es solo el cliente el que hoy le ve, el cliente que me va a dar referidos, el cliente que me va a mantener la Señora. Sí, pero ¿Y por qué llevo a llorar a los lejanías? ¿Qué tiene que hablar? Apagar el micrófono un poquito. Sí, lo fue. Extraño, ¿no? Aló. ¿Los qué? Aló. Ay, gracias. Pues, ¿alguien tiene el micrófono en su... Hay que apagar el micrófono. No lo puedes apagar. Aló, Lina, la persona que está, eso, gracias. ¿Ya? Listo, gracias. Sí, lo que dice Lina es cierto. Pues nosotros siempre decimos, el cliente tiene la razón, ¿no? El cliente es el que me... Aló. Señora. La que acabo de hablar fue Paola. Perdón, Paola. Qué pena. Paola, sí, discúlpeme, es que vi a otra persona con el micrófono activo. Lo que nos comenta Paola es muy cierto. Sí, es el cliente, pues dependemos de él, pero pues también tenemos que revisar
qué es lo que él quiere, pues no es solamente salirme de mis parámetros y yo, listo, acudo a él siempre, sino que pues hay que dar unos lineamientos, ¿no? Precisamente por eso las empresas muchas veces quedan como ahí, porque ofrecen y cuando el cliente les pide, se ven enredados, se ven apretados y dices, bueno, chica, ¿y yo ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Si él me está diciendo, me está exigiendo, es porque yo se lo ofrecí. Entonces, sí, también tenemos que limitarnos un poco en cuanto a eso, porque pues de eso se trata, ¿sí? Pero obviamente tenerlo en cuenta. Sí, señora. Bueno, no sé qué otra persona, pues este tema es muy... Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Sí, es bien interesante. Mi nombre es Amanda Corro, soy docente. Hola. Y es un tema muy, muy importante porque es que la plataforma estratégica, la planeación estratégica de una organización le da, yo lo asimilo a la estructura de personalidad de los individuos. De esa misma forma, le da la individualidad y la personalidad a la empresa. En ese sentido, no debe ser letra muerta, no debe ser un ejercicio que se haga una vez y se quede ahí. Hay organizaciones que cometen el error de contratar un consultor, venir a que me monten la plataforma estratégica para tenerla bien bonita, publicada ahí, pero no más, pare de contar. Esto es algo que tiene que vivirse constantemente en la organización, respirarse, tienen que introyectarle a los trabajadores, tienen que introyectarle a los dueños de la empresa y los clientes mismos. Entonces es bien, bien importante este tema. Muchísimas gracias por tus aportes. No, profe, a usted por sus comentarios que pues también nos enriquecen y pues es, digamos, lo que hablamos siempre. No podemos, digamos, por eso hablamos de una diferencia, ¿sí? Es la imagen que yo proyecto y de eso dependen muchas cosas. Entonces, claro que sí, le agradezco su comentario, pues no sé si hay alguna otra persona que de pronto, no sé, tenga alguna pregunta o de acuerdo a lo que ha vivido, pues ha observado que podemos afianzar. Entonces, la tarea de nosotros es, pienso yo que desde nuestra perspectiva personal, si yo no soy estratega desde mi vida personal, pues ¿cómo voy a dirigir una empresa? ¿Cómo la voy a volver, cierto, competitiva? ¿Cómo voy a convencer a los demás? Yo primero tengo que convencerme de que esa herramienta, de que ese paso me va a generar cambios positivos o si no, pues no lo voy a lograr en los demás, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos del sueño, de las metas y hay que trabajarlas a diario siempre desde la parte personal y ya pues convencer a los demás o los convenzo o los confundo, pero bueno, acérquese a mí, trabaje de la mano y hagámosle, ¿sí? Que obviamente sí, no es fácil, van a haber situaciones que se van a presentar que de pronto nosotros no las teníamos pronosticadas, pero de eso se trata. Si todos estamos convencidos, pues buscaremos las soluciones, ¿cierto? Trataremos de hacer los recursos. Y en cuanto a las personas externas que de pronto vienen y analizan la empresa, sí se presentan esos casos, pero porque nosotros también dejamos que ellos hagan y nosotros no exigimos que se compenetre con lo que buscamos, con la razón de ser de nuestra organización, ¿sí? Entonces, ese es el problema de las consultorías y porque dejémosle la tarea a él y eso pasa hasta con la parte contable, ¿sí? Viene una persona y implementa un programa, pero bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo es? Entonces, siempre hay que estar capacitando. Si implementamos nuevas estrategias o nuevos procedimientos, hay que capacitar, hay que estar a la mano de eso, ¿sí? Entonces, buscar la forma. Bueno, pues no sé si alguien más de pronto de la sala nos quiera compartir o
o pues no sé si hay alguna pregunta. Aquí yo sé que hay algunos que tienen empresa, son independientes, de pronto nos quieran contar desde su experiencia de pronto cómo lo ha vivido, porque uno muchas veces allá afuera es empírico en ciertas situaciones, ¿cierto? Pero pues uno a medida que consulta y lee y se da cuenta que se puede enriquecer, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, Sí, aló. profe, Aló. buenos días. Hola Hernán, buenos días. ¿Cómo está, profe? Bien, acá aprendiendo de su webinar, de su presentación. Sí, señor. Qué bien. Sí, lo que usted dice es cierto de la planeación estratégica y referente con la realidad de la vida y con la realidad que estamos, por ejemplo, de la pandemia y digamos las empresas, porque pues también tengo la oportunidad de tener una empresa, se llama Los Perros del Profe. Entonces también miramos como esa dinámica de aplicar la planeación estratégica, pero que sea realmente dinámica, es decir, no nos podemos detener demasiado tiempo en poder reorganizar la empresa, porque vea que si empezamos a observar desde que empezó la pandemia hasta ahorita, como que empieza el despertar de las empresas, ¿cierto? Pero ya han pasado 60 días. Sí. Entonces es como la rapidez, la velocidad que debemos estar para poder tomar decisiones oportunamente. Es como un partido de fútbol, son 90 minutos y si no hizo la estrategia, pues simplemente perdió el partido. Y eso es así, si no nos movemos con rapidez, podemos perder el partido. Eso es como mi aporte. Sí, señor. Sí, gracias, profe Hernán, muy amable. Sí, señor, pues comparto lo suyo. Nosotros nos dormimos, y me incluyo porque uno de docente, pues a veces, y le dicen a uno, bueno, pero usted por qué si sabe tanto, por qué no monta su empresa? Pues yo quiero esto, ¿no? Esta es mi empresa, enseñar y transferir mi conocimiento, pero pues uno también debe ser innovador y buscar en cuanto a las crisis, cómo afrontarlas, pero no esperar a que ella me coja. Y eso fue lo que pasó ahorita. Mucha gente quedó esperando de pronto, no, esto va a mejorar, eso va a mejorar, y esa es la frase, esto va a mejorar, pero bueno, ¿qué debo hacer si no mejora? Entonces, ¿cuál es el cambio que debo yo implementar? Sí, desde qué, o sea, es pensar en la meta, de eso se trata. Y estamos acostumbrados a que nos entreguen, a que nos den, pero pues la creación, el pensar es difícil, ¿sí? Uno dice, bueno, tenemos que generar pensamiento, pero no es fácil concretar unas ideas y empezar a buscarle como la razón, o sea, no es fácil y estamos acostumbrados a eso, a que nos hagan, nos den, y esa es la cultura que se vive pues generalizando, ¿no? Hay personas muy excepcionales que han montado sus empresas y se mantienen y no, pues ni siquiera estudio de pronto en cuanto a eso han tenido, pero porque tienen la actitud de enfrentar esos cambios, son estrategas, buscan como la forma de cambiar. Sí, muchas gracias. Pues no sé, ¿alguien más de pronto nos quiera compartir desde su conocimiento, si han tenido alguna intervención como directivos, puede pasar como coordinadores o no sé, porque uno muchas veces se vuelve supervisor de sus propias tareas y de las otras cuando está en ese campo laboral. Y obviamente todo ha cambiado, ¿no? Y la forma de trabajar ahorita es muy informal, ¿no? Nosotros de pronto la disciplina dentro de la misma organización también hace falta, que los empleados o los funcionarios se acojan como a una disciplina, que hay que hacer un procedimiento y cumplir, ¿sí? Entonces es exigirnos, volvernos competitivos y pues lastimosamente eso es una de las fallas que se viven en el mercado, porque las empresas cierran es debido a eso, pues no hay competencia, no hay cómo generar los cambios, sino que nos mantenemos ahí.
de pronto nos cansamos, pero no nos hemos dado cuenta que estamos cansados de ver lo mismo, y entonces por eso no generamos el cambio. Sí, entonces es personal de parte de cada quien hacia los demás. Si yo no me convenzo, pues no lo voy a lograr. Es difícil. Bueno, entonces pues les agradezco su asistencia, su escucha, sus aportes, y pues espero que me colaboren ahí con la evaluación de la charla en el link que les compartí, y pues muchas gracias, de verdad. Es un buen momento esta semana para la universidad, de ese compartir todos estos conocimientos, se acerca uno a cosas diferentes. Entonces, de eso se trata, que aprovechemos las charlas, que acompañemos a todos los profes, y pues de ahí partamos con nuevas ideas. Listo, profe, muy agradecida pues por la información y por esas charlas que está dando la universidad. Bueno, sí señora, claro, con gusto. Este es un trabajo en equipo que estamos haciendo todos. Sí señora, muchas gracias a usted, profe Amanda, por su intervención y por su acompañamiento. Muchos éxitos. Muchas gracias, profe Patricia, muy amable por su información. Vale. Bueno, profe, igualmente para usted, buen día y gracias por acompañarnos. Ok, sí señora, muchas gracias. Gracias igualmente por sus comentarios. Buen día.